Jaula de Faraday es el nombre que se da a estructuras metálicas cerradas, huecas, que en el interior protegen de campos eléctricos externos. Entonces veamos un poquito qué es la noción de campo eléctrico. La noción de campo eléctrico es una noción de los físicos. Tiene precisión, tiene modo de cálculo, no la vamos a estudiar con ese detalle. Nos alcanza con pensar que es una manera de denominar la zona de influencia de una carga. O sea, yo tengo una carga positiva y todo alrededor de la carga habrá más influencia. Más cerca de la carga la influencia es más fuerte. Por ejemplo, si fuera otra carga positiva la que pongo acá, se repele bastante. Si está más lejos se repele menos. Entonces, toda esa situación que rodea la carga, esa zona de influencia, la llamo campo eléctrico. Digo que alrededor de esta carga eléctrica hay un campo eléctrico. Alrededor de la carga hay un campo eléctrico que genera influencia sobre otras cargas. Entonces, esa noción de campo eléctrico es zonas que se ven afectadas por los efectos eléctricos de atracción y repulsión. Zonas que se ven afectadas por la existencia de cargas eléctricas. Con esa noción, campo eléctrico como la zona entonces donde hay influencia eléctrica de atracción o repulsión, vamos a analizar algunas cosas que aprendimos antes. Recordad, habíamos dicho que los conductores cargados poseen toda su carga siempre en los bordes externos. En realidad, eso tomó tiempo, pero es tan chiquito ese tiempo. O sea, si hay cargas adentro por cualquier motivo, fuera del exceso, el tiempo que les tarda en llegar hacia el borde es 1.000.000 de veces menor que 1.000.000 de veces menor que un segundo, o todavía más chico. O sea, es muy, muy rápido. Muchísimo menor que un microsegundo, que un nanosegundo, que un picosegundo, con lo cual lo vamos a considerar absolutamente instantáneo. Entonces, en todo momento, un metal tiene todas sus cargas en exceso en el extremo, sean positivas o negativas. El tema es que esto también va a pasar con los que se polarizan, pero pensemos primero, si el metal fuera hueco, ¿qué pasa adentro? Resulta que cualquier elemento que estuviese adentro, imaginemos que alguien en una esfera hueca ingresa, esa es una esfera muy grande para que alguien pueda ingresar con una carga positiva en la mano, si algo semejante se pudiera. Una carga positiva, los físicos dicen, una carga positiva de prueba puesta en el interior, sería repelido por estos y repelido por estos, y por cada grupito, este grupo y este grupo. La repulsión de los que están a la derecha iría para allá, generar una fuerza para allá, y la repulsión que está de este lado iría para allá. Y uno podría pensar, dado que no está en la mitad, hay más cargas de aquel lado que de este. Sí, pero resulta que las cargas de aquel lado están más lejos. Cuando uno hace los cálculos precisos, que excede a lo que vemos acá, resulta que la fuerza de repulsión en todas las direcciones es igual y entonces adentro no siente repulsión. Se dice que en el interior del metal no hay campo eléctrico, o sea, no hay efecto eléctrico. Es como si no hubiera cargas. Acá afuera es terrible, pero adentro ese campo eléctrico no se nota. Lo curioso es que cuando un cuerpo se polariza, también pasa algo parecido, porque la polarización de este cuerpo va a terminar haciendo que haya un lado positivo y un lado negativo. Resulta que la influencia de todas las cargas adentro, esto no tengo cómo demostrarlo porque no estamos profundizando en eso, así que es algo que les digo, simplemente que sucede. Las cargas positivas de este lado repelerán a una carga de prueba, las negativas de este lado la atraerán, pero las positivas que generan esta polarización, repelerán también. El conjunto de todo lo que está ahí adentro termina dando campo eléctrico cero, nulo. Adentro del metal, sea porque está cargado o porque está polarizado, el campo eléctrico es cero, o sea, no hay influencia eléctrica. Se dice entonces que una esfera metálica hueca impide que lleguen los efectos eléctricos del exterior a la parte interna. La zona de influencia no accede al interior de la estructura metálica. Hicimos una esfera hueca para el razonamiento, pero en realidad los físicos han demostrado que no importa la forma que tenga. Podría ser una caja, podría ser la estructura que se les ocurre. Tiene que ser algún volumen
totalmente envuelto, por ahora totalmente envuelto con metal. Lo que hay adentro, si hay alguien sentado allí adentro, no nota influencia de lo que sucede afuera. El tema es que se llega un poquito más lejos a eso, y es que se notó que incluso si en lugar de ser una estructura sólida metálica, es un enrejado metálico, tampoco influyen los campos adentro, porque las cargas se acomodan de modo parejo. Obviamente, la realidad de esto va a depender de si el enrejado es terriblemente grueso. Si esto fuera 100 metros, algo de campo eléctrico podría influir. Debido a que esto es mucho menos costoso que esto, normalmente se hace una estructura metálica tipo enrejada, y a esto es a lo que se conoce como jaula de Faraday. ¿Para qué? Para proteger a las cosas que están adentro de campos eléctricos externos. Veamos algunas cositas más sobre esto. Uno de los experimentos que me parece que está muy interesante: alguien utiliza un generador de Van de Graaff, un profe, y pone cerca una serie de tiritas de papel cortadas. Cuando el generador de Van de Graaff empieza a cargarse, se ve como estas tiritas se polarizan y se reacomodan. Muestra con la esferita más chiquita que efectivamente esto cada tanto pega chispazos, y van a ver que en el momento que pega chispazos las tiritas de papel se caen. Luego lo que hace es coloca una bandeja como de pichera abajo de fondo y una jaula cilíndrica enrejada. Adentro están las mismas tiritas de papel, y pone algunas tiritas de papel afuera de la jaula. Enciende de nuevo el Van de Graaff y se ve que las tiritas de papel de afuera se estiran y las de adentro no lo hacen. Está el link de YouTube, pero se los dejo aquí a continuación. Jaula de Faraday. Materiales necesarios para realizar esta experiencia de laboratorio de física en electrostática. Un generador de Van de Graaff. Una esfera de aluminio con un conector o un cable que va unido a la tierra del Van de Graaff. Tiras de papel liviano que le hemos amarrado en un alambre de cobre sobre una base, un manojo de papel fino. Un disco o base de metal aluminio. Un cilindro formado por una malla metálica. Vamos a colocar la base de aluminio en el soporte. Y sobre esta base, nuevamente, el manojo de tirillas de papel. Pero esta vez vamos a recubrirla con la malla o el cilindro de tela metálica.
Una de las funciones del mallado de cables, que significa que cuando ven alguno de los cables destinados a audio o video, van a ver que en la parte externa, cuando le sacan el plástico, tiene una especie de estructura mallada y adentro estarían los cables con la señal. Una de las funciones de ese mallado de cable implica actuar como una especie de jaula de Faraday, protegiendo al interior del efecto de campos eléctricos externos. En el siguiente fragmentito que voy a mostrar ahora, lo que van a notar es que hay una persona que pone acá una bobina de Tesla. La bobina de Tesla todavía no la vamos a discutir, pero aquí hay algo que también genera chispas. Se mete él adentro de la jaula y se van a ver unos grandes destellos, unos grandes rayos que pegan en la jaula y la persona adentro ni se inmuta. Luego ingresa con una radio adentro de la jaula y dentro de la jaula de Faraday pierde la señal de radio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos escuchando radio en el auto y pasamos por una estructura metálica, un puente, un túnel y perdemos la señal. Bueno, bien, aquí vamos a estudiar la jaula de Faraday y la bobina de Tesla. Vamos a comprobar que las ondas electromagnéticas, que todos los procesos eléctricos del exterior no influyen en el interior. Para lo cual yo me voy a meter dentro a ver qué ocurre. Bien, apártate de ahí, con esta visto, cuando quiera le puedes dar. Dale. No, es mentira, no pasa nada. Dale. Como pueden ver, las cuestiones eléctricas exteriores no influyen en el interior de la jaula de Faraday. Dale otra vez, a ver. No pasa absolutamente nada. No siento ninguna sensación de electrocución y de calambre. Vamos a comprobar ahora que las ondas electromagnéticas de radio no pueden penetrar dentro de la jaula de Faraday, para lo cual cogemos un receptor de radio. Sin dietas y sin pasar por el quirófano, la criolipólisis no deja cicatrices y tiene resultados espectaculares y definitivos. Y este verano, manicura, pedicura, fotodepilación, 20 euros tarifa plana, cena de miel y blanqueamiento dental. Xer, Virgen de la Capilla. Deja de oírse la radio, pero ahora sí que se escucha en la radio. Hay una cuestión interesante, creo, comentar sobre esto, que es el hecho de, en el caso de tormentas eléctricas, esto pretendía ser un rayo, vamos a tratar de hacer algo así, estar dentro de un auto es una buena protección frente a la descarga eléctrica del rayo, porque actúa como una jaula de Faraday. Es cierto que están las ventanas, o sea, la estructura, pero de cualquier manera es una protección. Hay mucha gente que cree que el auto es bueno porque las gomas son aislantes, y no es cierto. De hecho, hasta convendría que hubiera colita rutera en ese sentido, pero no importa, aunque no haya colita rutera, actúa como jaula de Faraday, o sea, se carga la estructura externa del auto. Lo que podría ser quizás riesgoso es al bajar del auto, si uno toca la chapa externa, pero peligroso no es, porque no, la carga que quedaría ahí tampoco podría generar daño permanente en una persona, pero sería una patadita un poco más importante la que uno suele sentir a veces al bajar de un auto.